Bueno, buenas. Seguimos ya entrando en harina y para ello vamos a centrarnos un poco ya en el tema de la vivienda, ¿no? Antes de nada, a mí me gustaría recordaros a todos, y permitís que os trate de tú, lo que dice el artículo 47 de la Constitución española, ¿no? Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto está en la Sacrosanta Constitución, esa Constitución que muchos lanzan a la cabeza de otros, pero que seguramente no leen todos los artículos que están dentro de la Constitución. Para hablarnos de esto, de la vivienda digna o de lo que ellos quieran, porque tienen media hora para trasladar sus reflexiones, sus opiniones, tenemos con nosotros, perdón, yo no me presenté, como me decía Loreto, preséntate, soy Lorenzo Pañeda, soy miembro de la Junta Directiva de APN Asturias y también del Grupo de Vivienda de APN Asturias. Bueno, dicho esto, y soy presidente de ADEIPA, ya, ¿no? Que es la Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias. Bien. Pero lo importante son las dos personas que nos van a relatar sus conocimientos. En primer lugar, Héctor Simón Moreno es doctor en Derecho con mención europea y actualmente es profesor agregado de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de la Cátedra de la UNESCO de Vivienda desde enero de 2022. Ahí es nada, Cátedra de la UNESCO. Pertenece a la red de becas Leonardo de la Fundación BBVA. Es uno de los coordinadores, ahora yo soy de otra generación donde el inglés no lo manejábamos, dice algo así como del Southern European Housing Working Group, que debe ser algo así como una red europea para el hogar o algo así. Bueno, y trabajan en grupo, claro que sí. De la red europea. Y sus principales campos de investigación son los derechos reales, el derecho contractual, ya nos contará qué son esto de los derechos reales, dado que la concejala está estos días con los que tienen los derechos reales, ¿no? El derecho contractual, los derechos humanos, la vivienda y el derecho hipotecario, sobre los que ha publicado a nivel nacional e internacional. Dada esta presentación, ya estáis todos aguando porque nos cuente algo más sobre vivienda, sobre sin hogar y demás cosas. Sin más, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, lo has hecho bien, Bien, yo en primer lugar pues agradecer la amable invitación. Para mí es un placer estar aquí. Como ya os ha comentado, pues el director de la Cátedra UNESCO de Vivienda, ¿no? Pues una cátedra que bueno, me ha puesto aquí que ya tiene 10 años, que la base pues es una investigación a nivel nacional, a nivel autonómico también, internacional, con un punto de vista, intentamos, riguroso, honesto, ¿no? Objetivo, y que es la base luego para ofrecer docencia especializada, para hacer actos de transferencia, ¿no? Además de publicar artículos científicos, pues también el acto que nos ocupa hoy aquí pues es un acto de transferencia de la cátedra, siempre en vistas de tener un impacto social, ¿no? De cambiar para mejor la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y aquí tenéis algunas cosas de las que hacemos, ¿no? Tenemos un posgrado de políticas de vivienda, tenemos un certificado de buena gestión de vivienda social. También pues, tenemos una formación a nivel europeo sobre temas de vivienda, desde una perspectiva pues, interdisciplinar, incluso
pues a raíz de un proyecto europeo pues creamos como una experiencia, ¿no? Un juego de rol que se llama El Umbral, destinado a estudiantes de bachillerato que les ponen en una situación pues, de sinhogarismo, en una situación de servicios sociales, ¿no? Y como bueno, tienen que intentar pues, resolver la situación con los recursos disponibles, ¿no? Pero vamos al tema un poco que nos ocupa, y es un poco pues, el acceso a las políticas de vivienda, ¿no? Yo pues, al final tengo unas cuantas preguntas para animar un poco el debate. Nosotros vamos un poco siempre a contracorriente. Y nosotros creemos que las políticas de vivienda en los últimos 17 años pues, han sido pues, erráticas, ¿no? Y han empujado a la gente al sinhogarismo oculto y también pues, a un sobreendeudamiento de las propiedades que, por ejemplo, vienen en alquiler, ¿no? Entonces, un poco para contextualizarlo, veremos un par de propuestas, ¿no? Un poco medidas estructurales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas a problemas complejos, ¿no? Pero vamos a intentar un poco situarnos, ver dónde venimos, hacia dónde vamos, un poco qué se puede hacer, ¿no? Entonces, venimos pues, de una situación de una crisis inmobiliaria, de esa explosión que tuvo lugar en 2007 y de unas dificultades evidentes para acceder a la vivienda en propiedad, ¿no? Es evidente que pues las condiciones crediticias, ¿no? de las entidades bancarias se endurecieron, leyes, ¿no? en 2013 y 2019 pues, contribuyeron a dificultar ese acceso, de manera que la tasa de vivienda en propiedad pues, ha disminuido 10 puntos entre 2011 y 2020. ¿no? De acuerdo con el Banco de España, han hecho los jóvenes 30 puntos. Los jóvenes tienen un 69%, un 36%. De manera que son evidentes, ¿no? las consecuencias, ¿no? de no permitir que la gente acceda a la vivienda en propiedad, que veremos que luego pues, se ha empujado pues a las personas, ¿no? al mercado de alquiler, ¿no? ¿Esto qué provoca? Provoca la concentración de viviendas en pocas manos, ¿no? Porque la vivienda es como la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Pues la propiedad no se destruye, se concentra, ¿no? ¿Y quién se concentra? Bueno, se concentran los grandes tenedores, que sí que es verdad que a nivel estatal parece que solo representan el 1% del total, ¿no? Aquellos que tienen más de 10 inmuebles, pero sí que el Observatorio de Vivienda de Barcelona pues ya dice, oye, bueno, pues las personas jurídicas, ¿no? que son propietarias de más de 10 viviendas, en 2023 ya suponían el 17%. ¿no? Pues bueno, se va concentrando. ¿Y por qué los fondos de inversión o las familias más pudientes o incluso los extranjeros, ¿no? que por ejemplo en Baleares ya compraron el 30% de viviendas el año pasado? Bueno, pues son los que tienen dinero, ¿no? que son los que pueden acceder a una vivienda en propiedad incluso sin hipoteca, ¿no? Dice, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, en Suiza, veis aquí que el 39% de viviendas pertenecen a 6 fondos de inversión. 39%. Y no obstante, solo el 4% de los suizos son propietarios con hipoteca pagada y aquí en España somos el 45-46% de propietarios o propietarias con la vivienda pagada, ¿no? Y en Alemania, pues aquí pues hay 1 millón de viviendas que pertenecen a 6 fondos, ¿no? Pasa que en Alemania, dice, no es una sociedad de inquilinos, inquilinas, ¿no? Oye, pues ahí el alquiler funciona, ¿no? Pero si uno ve las estadísticas y ve los quintiles de renta, dice, oye, los que ganan más de 3.500 euros, ¿no? que están en quintil más alto y tal, ¿qué son? Pues el 80% son propietarios. Oye, los inquilinos, las familias pues, que tienen menos recursos y tal, pues son propietarias solo un 20%. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en Alemania, además, que para adquirir una vivienda allí necesitas un 40% de ahorrado del coste de la vivienda, ¿no? con fondos propios, ¿no? aquí es un 20% más o menos. Pues ¿qué pasa? ¿Que quién accede allí a una vivienda? Pues los ricos. ¿No? Pero no hay más inquilinos, sí, pero son inquilinos pobres. ¿no? Es una sociedad de pobres inquilinos y de ricos propietarios, ¿no? que es a donde vamos, ¿no? aquí en España, ¿no? Y en Alemania, pues, mejor dicho, en Austria, ¿no? cuando decimos, bueno, pues una concentración de la vivienda ¿es deseable en manos privadas? Bueno, pues lo podemos debatir después. ¿Es deseable en manos públicas? Bueno, en Viena, que es el ejemplo, ¿no? que se pone siempre, que tiene pues ese 60%, ¿no? del ayuntamiento es propietario del 60% de viviendas sociales, ¿no? y el 50% de vivienda social y tal del parque. Bien, eso está bien porque hay una política constante de vivienda a lo largo de los años, que eso está bien, pero el gobierno municipal no ha cambiado en 100 años. Y eso científicamente se ha descrito como el
Subweisungsmaschine, ¿no? Científicamente como la vivienda pública a cambio de clientelismo y de votos, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, si queremos pues esa concentración de la propiedad ya sea en manos privadas, ¿no? O en manos públicas, ¿no? Bueno, ¿eso quiere decir que no tiene que haber vivienda social? Sí. ¿De alquiler? Sí. ¿Eso no quiere decir que no tiene que haber vivienda de alquiler? Pues también, porque de hecho desde la Cátedra defendemos una diversificación, ¿no? De las formas de tenencia inmobiliaria, ¿no? Que todas las personas, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas, pueden acceder a una vivienda en función de sus ingresos y de su situación socioeconómica, ¿no? Y aquí os ponía también que estamos haciendo el camino inverso a toda esa política de los años 60, ¿no? Como bien es sabido, desde los años 60 pues se construyeron hasta 2011 6,8 viviendas públicas en propiedad, ¿no? Lo que permitió esa distribución de la propiedad, permitió que personas humildes pudieran acceder a una vivienda en propiedad. Y alguien dirá, bueno, pero luego se especuló con ellas, correcto. No se hizo bien las cosas, ¿no? Por eso, ahora que se está proponiendo esa vinculación indefinida de la vivienda social, pues me parece perfecto, ¿no? Oye, y de hecho se tenían que haber pedido a esas personas que se lucraran con esa vivienda pública los excedentes, ¿no? Pues tú compraste por X, vendiste por X más 10.000, pues esos 10.000, pues los tenías que haber devuelto a la administración, pues correcto. Pero eso no quita que fuera una política distributista de la propiedad y que hoy en día pues el 90% de las personas mayores de 65 años sean propietarias y que casi el 50% pues sean propietarios de una vivienda sin ninguna carga hipotecaria. Claro, si no dejas acceder a la vivienda en propiedad, ¿no? Cuando preguntan, no, es que hay fondos de inversión, bueno, hace 20 años no existían. ¿Por qué? Porque la gente ya podía acceder, pero si no dejas acceder a las familias, pues se concentra en otras manos, ¿no? Sean públicas o privadas, ¿no? Luego tenemos el mercado de alquiler, que tenemos esa burbuja, claro, porque no hay una alternativa, que lo veremos. Bueno, pues hay esa burbuja en el mercado de alquiler desde 2016, de manera que si ves las estadísticas, ¿no? Pues el índice de sobreendeudamiento de las personas que vienen a alquiler es brutal, llega al 38-40% de los que vienen a alquiler, pues destinan más del 40% de sus ingresos, ¿no? a costes relacionados con la vivienda, mientras que en la propiedad con o sin hipoteca pues es un 4%, ¿no? Y de hecho, cuando se habla, ¿no? Desde una perspectiva más europea, tenemos que apostar por la vivienda en alquiler, ¿no? Nosotros defendemos también que la vivienda en alquiler tiene su rol, pero venimos quizás con otra regulación, ¿no? Pero cuando uno mira las políticas del norte de Europa, ¿no? Pues oye, han construido más casas unifamiliares, hay más dispersión, hay más vivienda en alquiler, pero uno mira los índices de sobreendeudamiento y están peor que nosotros. Entonces, pues no sé si se pone idea replicar, ¿no? Esas políticas, ¿no? De vivienda en alquiler cuando nosotros no hemos hecho tan mal, porque tenemos unos índices de sobreendeudamiento menores, ¿no? De hecho, tengo aquí algún dato, que es de los ciudadanos del quintil 1, los más humildes, pues tienen unos índices de sobreendeudamiento peores a nosotros, y un índice de sobreendeudamiento en general superior a nosotros, ¿no? Con lo cual, una hipótesis, ¿no? que pone aquí es que quizás una propiedad distribuida, el hecho de vivir en edificios, en ciudades compactas, pues quizás no nos ha ido tan mal. Pero bueno, aquí lo que tenemos, pues eso, ¿no? Si no puedes ya incluso ni acceder a la vivienda en propiedad, entonces pues no puedes acceder a la vivienda en alquiler, pues se produce esa burbuja y produce esas situaciones de precarización, ¿no? Por diferentes vías, ¿no? El alquiler de habitaciones, ¿no? Que está pues en auge, en habitaciones de 24 metros cuadrados en Cataluña. En Cataluña se reformó la ley de vivienda y ahora se permite construir pues habitaciones de 24 metros cuadrados compartiendo pues espacios comunes, ¿no? Nosotros somos críticos porque creo que tenemos que aspirar a más, ¿no? Porque eso es legalizar la infravivienda, ¿no? Y se han ido, pues, ¿no? Para intentar solucionar esta burbuja y esta falta de vivienda social, pues ahora comentaremos el control de alquileres, a veces incluso en alguna ley pues se ha tolerado la ocupación, que no parece que pues tengan los resultados deseados, ¿no? Y luego también el problema del parque de vivienda social es que es desconocido, ¿eh? Es decir,
hay una aproximación, se dice que el parque de vivienda social, pues oye, ¿cuánto es? Pues un 1%, 2%. Pues nadie lo sabe exactamente. No sé si quizás aquí en Asturias habéis hecho el ejercicio de saber cuánta vivienda social existe a nivel municipal, a nivel autonómico, gestionado por las entidades sociales, dónde está, cómo se está gestionando, están pagando los inquilinos, está ocupada. No sé si ese ejercicio pues se ha realizado a nivel autonómico. A nivel estatal pues se publicó un informe, pero evidentemente pues es una aproximación. De manera que a veces se dice, no, ahí en Cataluña, ¿no? El nuevo presidente de la Generalitat hace unos días dice, vamos a construir 50.000 viviendas sociales. Dice, bueno, pero primero tienes que ver las que tienes y dónde están y cómo se gestionan. Y luego también el problema de alquiler social es que tiene elevados costes de mantenimiento y de gestión, ¿no? Dice, bueno, pues sí, vamos a construir aquí un edificio, lo vamos a gestionar, vivienda social de alquiler, vale, pero son 50.000 viviendas, ¿quién va a gestionar eso? Es un volumen ingente de recursos y la gestión de la vivienda social no sigue, por ejemplo, lo contaremos brevemente, estándares europeos, ¿no? Y tampoco pues, nos ha planteado alternativas, el análisis económico de las normas es muy deficiente. Cuando tenemos pues, todo este laberinto, porque tenemos esa dificultad de acceso a la vivienda en propiedad, dificultades de acceso a la vivienda en alquiler, ¿no? Con medidas intrusivas que no acaban de funcionar, como veremos ahora, como el control de rentas. Y luego pues estás expulsando a capas, ¿no? Vosotros bien lo sabéis, más amplias de la población al sinhogarismo oculto. Es decir, a lo que tenemos aquí, hicimos un ejercicio en Barcelona, a requerimiento del defensor, o defensor en este caso del pueblo, de Barcelona, que querían saber un poco cómo estaba la situación en las viviendas compartidas, ¿no? Entonces hicimos este informe y ya identificamos allí pues algunas situaciones, ¿no? Pues alquiler de habitaciones, realquileres no consentidos, alojamientos provisionales, pisos pateras subocupados, camas calientes, infraviviendas, todo un espectro, ¿no? De sinhogarismo oculto, ¿no? Que ya sabéis que el tabla Ethos de FEANSA pues, identifica lo que es el sinhogarismo visible, pero también considera sinhogarismo a las situaciones de pues, vivienda inadecuada, ¿no? Vivienda insegura, ¿no? Entonces estamos empujando pues a una capa cada vez más amplia de la población a estas situaciones y de hecho pues gracias a esto no, pero en base a esta situación pues pedimos un proyecto piloto en el marco de un proyecto europeo más amplio que es el Future Resilience y nos lo concedieron y estamos precisamente pues analizando el sinhogarismo oculto en la ciudad de Tarragona, ¿no? Partiendo pues, de la base de intentar encontrar un equilibrio entre el derecho, ¿no? Porque el derecho a la vivienda es el único activo, que es el único derecho, que es un activo financiero y un derecho humano al mismo tiempo, podría encontrar un equilibrio entre ambas, teniendo en cuenta, ¿no? Las características también pues, específicas de los colectivos vulnerables, ¿no? Y también pues esa carencia de datos fiables, ¿no? Sobre este fenómeno, ¿no? Entonces, lo hemos ido trabajando, ¿no? a nivel de grupos de trabajo, donde estaban desde los administradores de fincas y el gremio de constructores hasta pues, representantes de Cáritas, de entidades de tercer gestor, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Hablando un poco de los factores, ¿no? Que podían o estaban, ¿no? Que es en pequeñito, detrás, ¿no? De este sinhogarismo oculto y llegamos a una conclusión, a lo mejor puede haber alguno más, de que habían estos factores detrás y les pedimos a los diferentes actores, ¿no? Que pues, dijeran bueno, qué impacto tenían en este fenómeno del sinhogarismo oculto y el grado de incertidumbre de cara al futuro, ¿no? Entonces aquí pues, salieron, evidentemente, la ausencia de una política de vivienda coherente, ¿no? A nivel pues, multinivel, a nivel de administración municipal, autonómica, estatal, etcétera, y también pues, las características personales y demográficas de las personas, ¿no? El informe de APN del año pasado pues, salía, por ejemplo, el colectivo LGTBI como que tenía problemas, ¿no? De discriminación pues, en el acceso al mundo laboral, lo que luego repercute en otro factor que es la insuficiencia de ingresos, ¿no? Para cubrir los costes asociados a la vivienda, lo que hace que la gente pues, aumente la pobreza energética, no pueda destinar otros recursos pues, a alimentación, a educación, etcétera. Está en una situación administrativa irregular, de hecho en
En Cataluña, pues claro, si eres una persona sin hogar, pues sí que te empadronan en servicios sociales, pero si estás viviendo en una habitación y no te quiere el propietario pues hacerte un contrato, pues hay más problemas, ¿no? Entonces a lo mejor pues no te empadronan, ¿no? Ya tienes la primera barrera administrativa, ¿no? El padrón, ¿no? La insuficiencia de recursos y prestaciones de carácter público, ¿no? Es decir, lo que en comparación, eso sí, con otros países europeos, lo que se invierte aquí en España es mínimo en vivienda, ¿no? Las carencias de soporte familiar y redes de solidaridad, ¿no? Las personas pues, migrantes que están aquí, familias unipersonales, que no tienen redes de apoyo, pues es un factor, ¿no? Detrás del singularismo oculto. Luego comentarán que quizás las cooperativas pueden tener esa función, ¿no? Y también el bajo nivel educativo de las personas y la burocracia y la digitalización, ¿no? De hecho, hay un barrio que es lo de Campo Claro, Buenavista, lo de Tarragona, que pues un barrio que muchos edificios, hay zonas que están fuera del sistema, ¿no? Porque bueno, pues a lo mejor es un nivel socioeconómico más bajo, dificultades evidentemente para incluso saber la existencia de esos ayudas sociales, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos esos factores, ¿no? De modo que es evidente que la vivienda pues ayuda, es un eje esencial, ¿no? De la inclusión social, que contribuye al bienestar de las familias, a reducir las dificultades en el acceso a la vivienda. Es crucial para mejorar las tasas de natalidad, la capacidad de consumo, de ahorro y evitar por esta vía un incremento de la desigualdad, ¿no? Tanto en la renta como en la riqueza, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues las políticas han facilitado, ¿no? De esos factores, ¿no? Que influyen en el singularismo oculto, que por tanto luego veremos cómo abordarlos en su conjunto de forma separada, ¿no? Las políticas de vivienda pues es una pata, ¿no? Pero evidentemente hay otras políticas que también inciden, ¿no? Entonces, bueno, pues las políticas que se han tomado, ¿no? Repito, se han adoptado en los últimos años, pues ayudan a facilitar ese acceso a la vivienda, ¿no? Y que sea pues ese eje de inclusión social. Pues no, porque la ley de vivienda pues es una oportunidad perdida, porque además de ofrecer, os pongo aquí definiciones que no se ajustan a los estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, se define la vivienda como una estructura física, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura, pero es mucho más, ¿no? ¿Es la vivienda qué es? Pues la vivienda es donde se ejercen los derechos fundamentales, donde está el domicilio de las personas, donde está el hogar, ¿no? A nivel internacional, la vivienda, además de un espacio físico de las cuatro paredes, tiene un factor X, le llaman. Porque es tu hogar, es algo intangible. Eso la vivienda pues no lo recoge. Es una edificación habitable, física, tal. Muy bien. Cumple los requisitos de accesibilidad, tal. ¿No? Pero no tiene en cuenta, por ejemplo, ese factor X, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora, ¿no? Os comentaré, oye, el Congreso de los Diputados, ¿no? Un anteproyecto de ley para regular el alquiler de habitaciones y igualarlo a la protección que ofrece la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? La ley de arrendamientos urbanos pues ofrece esas prórrogas forzosas del contrato de 5 o 7 años, en función de si la persona física es una persona física o jurídica, subrogaciones, limitaciones en la fianza que se puede exigir y tal. Sí, pero eso es una excepción de singularismo oculto, ¿eh? Estamos considerando vivienda a una habitación y estamos legalizando el singularismo oculto, ¿eh? Entonces quizás, bueno, ¿hay que regular el alquiler de habitaciones? Pues sí, pero bueno, luego podemos discutir cómo, ¿no? Entonces, la vivienda, pues, por ejemplo, ¿no? Pues la definición de vivienda no es la que debía ser, ¿no? También se establecen pues, principios de rehabilitación, regeneración urbana, accesibilidad y tal, pero son declaraciones de intenciones porque eso depende de las comunidades autónomas, ¿no? Hay 100.000 personas en España que no pueden salir de sus casas por problemas de accesibilidad. Eso es un problema. Oye, ¿la eficiencia energética es un problema? Hombre, sí, pero ¿los fondos Next Generation tienen que ir exclusivamente a eficiencia energética? Pues no sé, ¿no? Quizás que puedan salir poniendo las casas y luego ya las hacemos, ¿no? Eficientes, más sostenibles energéticamente, ¿no? Pero es que además, ¿no? Ya a la cabeza, en este barrio, por ejemplo, de Campo Claro, cuando pues, estaba ahí con la mediadora social, ¿no? Que gestiona las viviendas sociales que hay allí de Cataluña, dice, bueno, claro, es que tú le hablas a estas personas de la eficiencia energética y están debatiendo pues, sobre si cambian esa cerradura de la puerta de entrada que se le han quitado, se la han reventado porque le han ocupado un piso. Y el de quinto A pues no tiene ventana. Entonces, dice, bueno, pues entonces quizás
rehabilitación energética de todo el edificio y tal, bueno, pues quizás las necesidades no son las mismas. Y de hecho hace un año, ha cambiado la cosa, pero hace un año pues era un desastre, porque hace un año en Tarragona, en la provincia, habían 16 expedientes ¿no? de rehabilitación energética, ¿no? En base a los fondos Next Generation, y 11 eran de viviendas unifamiliares. Entonces están, es decir, con fondos públicos, ¿no? Destinados a rehabilitar viviendas, hacerlas más eficientes desde el punto de vista energético, pues están financiando las placas solares de las viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces, ahora que sí que ha cambiado un poco la aproximación. Es un poco como los coches eléctricos, ¿no? ¿Quién se beneficia de coches eléctricos? Porque tiene capacidad económica, ¿no? Entonces, gráficamente, luego podemos comentar. ¿Qué hace la ley de vivienda? También es muy intrusiva en el mercado de alquiler, ¿no? Incrementa las prórrogas forzosas y implementa un sistema de control de rentas. El problema, el control de rentas no funciona en ningún sitio. De hecho, en Cataluña, que es la primera comunidad autónoma que la ha vuelto a implementar después de que se declara inconstitucional, ya tenemos una reducción del precio, pero una reducción de la oferta casi un 20%. Oye, pero es que esto, pues, ¿qué pasa? No, claro, porque si tú, cuanto más intrusivo es el mercado, más negativa es la reacción, ¿no? Y eso ya ha pasado en otros países, está documentado, ¿no? Científicamente, ¿no? Que hay un profesor que estudió 200 y pico trabajos sobre control de rentas en diferentes países y llegó a las mismas conclusiones, ¿no? Reducción un poco del precio, pero aumento del mercado negro, aumento de la venta de viviendas, disminución de la oferta, y los colectivos vulnerables son los que salen más perjudicados porque luego hay una subasta, ¿no? Es decir, el mejor inquilino es el que me quedo porque hay muy poca oferta y mucha demanda, ¿no? Otras medidas, bueno, aquí hay un informe del Banco de España relativa a las, pues eso, por ejemplo, pues estas incrementos de prórrogas forzosas o protección de los desahucios de colectivos vulnerables que, pues, arreglas la situación de estas personas, pero luego pues tienes pues esa disminución en la oferta, también en los precios de los nuevos contratos, los bonos al alquiler y avales públicos, que esto al final ya ha quedado demostrado en Inglaterra que eso acaba en manos privadas, ¿no? Y en definitiva lo que, vamos, queda un minuto y medio. Soluciones estructurales. Mira, nosotros entendemos que hay que diversificar las formas de tenencia inmobiliaria. Es decir, esto es algo que nos dicen Naciones Unidas, ¿no? Oye, quien pueda acceder a propiedad, vamos, absoluta, como queramos llamarle, pues que acceda. Oye, en Cataluña tenemos estas que se llaman tenencias intermedias, que ahora no tenemos tiempo de hablar aquí, que es la propiedad compartida y temporal, que están reguladas en el Código Civil de Cataluña, y que permiten acceder, ¿no? Permiten acceder a vivienda en propiedad de una manera sostenible y sin sobreendeudamiento. Tú vas comprando la propiedad compartida, por ejemplo, cachitos de la propiedad, un 20, un 25, tal, ¿no? Oye, ¿y el alquiler? Oye, ¿también tiene su función? También, ¿no? Incluso tenencias intermedias también podrían ser las cooperativas. Lo que pasa que quizás cuesta más que sean más replicables, ¿no? Porque cuesta mucho tiempo, ¿no? Que se pongan en marcha y tal. Oye, el alquiler atractivo, pero porque éramos, la ley del 94 intentaba encontrar un equilibrio entre el propietarios e inquilinos, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Oye, alquileres a largo plazo. Lo que tienen los alemanes al menos son alquileres a largo plazo, indefinidos. Que la gente tenga estabilidad. Oye, controles de precios en estos alquileres a largo plazo, también. Pero algo pactado, incentivado, que todo el mundo, sean inquilinos, sean propietarios, estén cómodos, ¿no? Y no alquiler, pues más temporal para situaciones más temporales, ¿no? Por tanto, y luego el alquiler social para los que más, ¿no? Lo necesiten, ¿no? Por tanto, una diversificación, que todo el mundo pueda acceder según sus recursos, ¿no? Ya voy acabando, y luego la cohesión territorial. ¿Por qué? Porque si habláis con un catalán y decís, oye, tú vives en Barcelunya, pues se va a reír. ¿Por qué? Porque Barcelunya lo que hace es atraer y depredar todos los recursos y todas las oportunidades laborales, ¿no? Y un poco, si veis aquí el mapilla de Europa, se ve como un plátano, que es la banana azul, que es donde se concentran las personas, las oportunidades laborales y la riqueza. El resto no, el resto es un erial, como en España, que salen, veis aquí en el mapa, pues Madrid, Barcelona y País Vasco, es donde se concentran las oportunidades laborales. Hay que promover, sobre todo, pues esa vuelta, esa conexión con el mundo rural. Hay que dar oportunidades, ¿no? a otros lugares, ¿no? Donde la gente pueda vivir, y eso evidentemente no solo es política de vivienda, es política de
pues creación de empleo, servicios, conexiones, etcétera, que son un poco soluciones estructurales, ¿no? Y yo ya acabo, porque aquí ya daba un poco las gracias, en estas proyecciones de los factores, ¿no? En este proyecto europeo, hay diversos escenarios, pero aquí yo dibujo un escenario de incremento del singularismo oculto, de invisibilización, de aumento de la discriminación, de aumento de la pobreza, de disminución de natalidad, ¿no? De la disminución de la formación de familias, etcétera. Es decir, esos factores que hemos visto del singularismo oculto los llevamos a 2040, ¿no? Alguno me decía durante la sociedad, no, esto ya lo tenemos, ya existe. Pero bueno, pues quizás, pues... Y ya está, última diapositiva. Algunas reflexiones, ¿no? Para animar un poco el debate. Digo porque no veo, tengo dos gafas. Nos dicen que no serás propietario, serás feliz. Eso nos decían en el foro de Davos. No serás propietario, serás feliz. ¿Debemos apostar por una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos y ocupas o viviendo en asentamientos informales que están creciendo, por ejemplo, en Tarragona, otra vez? ¿Debemos aceptar como natural un incremento potencial del singularismo oculto? ¿Debemos aceptar la legalización de la infravivienda y la ocupación por ley, que es una situación de singularismo oculto? ¿Nos debemos conformar con eso? Eso no es un hogar, no es una vivienda. Nos dicen que no hay que invertir en vivienda, que otro bien puede cumplir su función dual como derecho humano y activo financiero en nuestro sistema de bienestar. Si fuéramos en lugar de 90% de las personas de 65 años propietarias, si fueran inquilinas, queda ahí. ¿Debemos renunciar a ser propietarios de una vivienda para ser menos libres y más dependientes? ¿Debemos resignarnos a ser más vulnerables y precarios y tener que renunciar a recursos para financiar gastos potenciales como salud, educación, ocio? ¿Debemos replicar políticas de vivienda al norte de Europa que no han funcionado? ¿Cómo abordar el singularismo oculto y la exclusión residencial? La política de vivienda no es suficiente, es una pata. Pero ¿cómo abordar cada uno de ellos? ¿Cómo abordar pues, esa soledad no deseada, esa falta de redes de apoyo, esa insuficiencia de recursos públicos, esas características personales, cómo abordamos, ¿no? El colectivo LGTBI, las personas mayores que no pueden salir de sus viviendas, los jóvenes, las mujeres que sufren a lo mejor pues, más esas situaciones de singularismo oculto? Bueno, son reflexiones. Oye, disculpa, porque sé que hablo menos, los de derecho que tenemos eso, que nos enrollamos demasiado. Y nada, y luego pues podemos seguir un poco hablando y discutiendo de este problema que no tiene soluciones mágicas, que es el de la vivienda. Gracias. De esto que nos estás planteando, que es muy interesante todo, sobre todo estaba mirando para la consejera que estaba abriendo los ojos como platos y diciendo, joder, ahora me va a tocar a mí trabajar mucho más, ¿no? Porque no solamente es vivienda, es todo. Ya. No, como decía que el problema no es la vivienda, es todo lo demás, ¿no? Pero bueno, la vivienda es un problema también, ¿no? Y por eso hemos desde APN planteado este simposio para hablar de las dificultades de acceso a la vivienda y la exclusión residencial. Vamos a hablar de la vivienda y la desigualdad. Vamos a hablar del derecho a la vivienda, políticas públicas en materia de vivienda y propuestas de futuro. Vamos a hablar de la vivienda como eje en la inclusión social, la emergencia habitacional y la vivienda digna. Es decir, vamos a hablar de todo esto durante estos 2 días, ¿no? No lo vamos a agotar todo en este primer coloquio. Podéis hablar de lo que queráis después, pero no lo vamos a agotar todo. Y para seguir hablando de estas cosas, le vamos a dar la palabra ahora a Ruth Caravantes Vidriales, que es analista política e investigadora social. Ha desarrollado y dirigido investigaciones en cuestiones como la precarización de la vida, la pobreza, la aporofobia o el sinhogarismo, con el fin de aportar conocimiento científico para incidir en las políticas públicas para su erradicación. Actualmente es la responsable de incidencia política en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, o sea, EAP en España, más sencillo, donde participa en la coordinación y desarrollo del Grupo de Trabajo de Vivienda, formado por las redes territoriales y entidades que conforman EAPN España. Por cierto, Loreto, nuestra gerente, nuestra secretaria general, o como queramos llamarla, está dentro de ese grupo de vivienda y está haciendo un buen papel también, ¿no? La jefa. Hoy un aplauso para Loreto, que nunca... Bueno, pero bueno, ya, hombre, si seguimos, pues bien, también.
A nivel europeo aborda el derecho a la vivienda desde la visión de la vulnerabilidad y con una perspectiva de género, participando en espacios como la inclusión de estrategias de grupo de la red europea comunitaria, impulsada por la Comisión Europea. Y sabe mucho de esto. Por lo tanto, vamos a dar la palabra. Venga, Ruth. Muchas gracias. Bueno, no sé si sé mucho o poco, pero os voy a intentar contar algo. Primero de todo, gracias a las compañeras que decía Loreto, o sea, a Loreto y también a Mariluz y a Sofía, que además creo que han estado súper acertadas con plantear este simposio sobre vivienda, porque lo llevan pensando mucho tiempo, pero justo es un momento en el que lleva estando mucho en la agenda pública, pero ahora la agenda pública ha saltado a las calles, o sea, que es que me parece que habéis sido súper acertadas y que habéis tenido muchísima visión. Y además de la agenda pública, la vivienda también está en la agenda política, como os podéis imaginar. Hemos analizado el discurso y las leyes, las normas que se están trabajando en el Senado y en el Congreso, y dentro de todas las políticas que tienen que ver con derechos sociales, la que más se está hablando en las dos cámaras legislativas es la vivienda también. Así que pese a tener una ley de vivienda muy reciente, ¿qué quiere decir? Que es muy mejorable y casi lo ven las cámaras legislativas. Vale. Bueno, yo me enrollo con esto, ya he perdido minutos. Que voy a redundar en algunos datos que ya ha contado mi compañero, aunque tenemos conclusiones un poco diferentes, pero eso está bien porque así os damos herramientas para el debate, ¿no? Porque hablamos de vivienda como eje de inclusión. No, esto se ha planteado desde donde parte APN, es que la vivienda es un derecho humano a ser protegido. Y es un derecho humano porque la vivienda es un derecho en sí mismo, pero que además es la puerta a otros, ¿no? Es la puerta a la seguridad, a la salud, a la intimidad, el derecho a la familia, sea cual sea tu tipología de familia, ¿no? En esta riqueza que tenemos de diversidad de familias. Y para EAPN sí que apuesta por esa función social de la vivienda, que está muy alejada de la función de mercado que ahora mismo tiene la vivienda y que está bastante descompensado. O sea, no estamos hablando de un equilibrio y que se tenga que mantener ese equilibrio. Está muy descompensado. Como contaba Lorenzo, está protegido por la Constitución española, la vivienda, aunque no parezca, pero no solo. O sea, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en un montón de tratados internacionales y europeos, y está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que además está refrendado por todos los Estados miembros. ¿Cómo se debería de proteger este derecho a la vivienda? Os quiero hacer este marco porque creo que es importante para lo que voy a contar. ¿Cómo se debería proteger? Lo deberían de proteger las autoridades públicas, es decir, que el derecho de una población no esté garantizado. O sea, tiene la mala noticia de que no se está garantizando, pero la buena de que se puede garantizar porque es una acción política. Que no es fácil, pero es una acción política. Habría que darle prioridad a todas aquellas personas vulnerables, ¿no? que llevan mucho tiempo con muchos problemas de vivienda o pueden quedarse sin problemas o pueden quedarse sin la seguridad que da una vivienda. Y deberíamos de tener garantía de acceso a los tribunales si el derecho se ve violado, ¿no? Esto que en la ley que salió el año pasado se ha pedido tanto, ¿no? La llamada justiciabilidad de la vivienda, no se ha conseguido. Sí que se reconoce la función social de la vivienda, pero no se nos reconoce esta justiciabilidad, ¿no? Este poder recurrir a los tribunales si el derecho no se está cumpliendo como ciudadanía. Paralelamente, ¿no? El problema de la vivienda, como puerta a todos estos derechos, muchas veces lo decimos así, pero que no son baladíes. O sea, tener una vivienda es tener derecho a la infancia, es tener derecho a poder hacer tus deberes tranquilamente en tu casita, ¿no? Calentita. O sea, que es derecho a la intimidad y a construir una familia con vínculos sanos, ¿no? Es derecho a proyectar tu vida desde donde tú quieres con cierta seguridad y tranquilidad. O sea, que muchas veces lo decimos así como el acceso, derecho, 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 y suena muy frío, pero que en el cotidiano es el acceso a una calidad de vida importante.
Y la vivienda, o sea, afecta por sí misma, ¿no? Por todo esto que acabamos de explicar, pero además es uno de los principales indicadores de desposesión. Es uno de los principales indicadores de estamos ante un sistema que no está siendo igualitario y que está afectando muchos más los niveles de pobreza. Y es el principal indicador justo por eso, porque afecta a muchos derechos. Os comento que vamos a hablar de la vivienda como un problema global, que ahora mismo está afectando a toda la población porque salta a la agenda pública, pues salta a la agenda pública porque afecta a un porcentaje muy alto de la población. Esto no quita que las personas en vulnerabilidad, que es para quienes trabajamos en EAPN, viven el acceso y el mantenimiento de la vivienda de una forma muy específica. Porque la pobreza, como sabemos, y lo voy a repetir más de una vez, es multifactorial y afecta a todos los campos de tu vida. Es decir, cuando tú tienes problemas de vivienda, no tienes solo problemas de vivienda y más allá de que afecte a otros derechos. Es que seguramente las personas en vulnerabilidad tienen otros derechos que tampoco están siendo garantizados. El derecho a un empleo digno, el derecho a la garantía de ingresos, el derecho a acceder a energía, a agua potable, ¿no? Como que generalmente son personas que tienen, además, sumadas otras carencias que no se están garantizando. Bueno, como decía, lejos de ser tratado como un derecho humano indispensable, ¿no? Como ese bien de utilidad social que lo tiene reconocido, ahora mismo la vivienda está gran parte en el mercado. Que esté gran parte en el mercado, el problema que tiene es que está sujeto a la especulación. Y además esto se agrava mucho por la propia tradición que tenemos en España de propiedad, ¿no? Como hablábamos. Además es un bien que en el mercado, sea utilizado o no, tiene valor patrimonial. Es decir, tenemos un problema de viviendas vacías. Hay un 15% de viviendas vacías en España que habría que activar. Esto no tenemos ahora mismo ninguna herramienta para que esas casas se abran, se alquilen y pasen a que la gente las viva. Tú puedes tener una casa cerrada y ponerla en el mercado cuando creas que es el momento de que esos activos se multipliquen. No, esto agrava además el problema. Bueno, como decía, estas aspiraciones de la casa en propiedad están en plena vigencia, o sea que seguramente muchas de aquí las tengamos y compartamos. Vienen de un histórico, ¿no? Como no voy a explicar porque ya lo hemos explicado, y ahora mismo, como la configuración de la propiedad, es que 3/4 personas residen en régimen de propiedad. No todas tienen la casa, hay parte que todavía la tiene el banco, pero han apostado por la propiedad. Del resto, la mayoría de la población en alquiler está en alquiler a precio de mercado, con lo que esto conlleva. Hay un porcentaje muy, muy chiquitito que está por debajo del precio de mercado. Una de las razones, no hay vivienda pública, no hay vivienda social, a precios por debajo del mercado. Yo lo siento porque no se ve mucho, pero es que son bastante claras las diapositivas, luego lo paso. Todo esto viene del informe del estado de la pobreza que en EAPN hacemos todos los años y hay un capítulo que es específico de vivienda. Todos los datos que os cuento están allí y os lo digo por si luego queréis entrar, os lo queréis bajar. Es un documento muy grande, todo entero, pero el de vivienda pues serán como unas 25 páginas y es que los gráficos son muy visuales, ¿no? A partir de 2008... Como decíamos, la gran recesión, ¿no? Esta crisis que vivimos, pasan varias cosas. Comienza una lenta pero constante reducción de la tenencia, es decir, la gente empieza a abandonar esta idea de propiedad, con lo cual, ¿qué ocurre? Que también empieza a subir la demanda de alquiler. Además, con la gran recesión pasa una cosa y es que la gente se hipoteca menos. Primero, porque los bancos no te lo dan. Segundo, porque la gente tiene miedo, porque ha visto lo que ocurre, ¿no? Cuando te hipotecas por encima de las posibilidades que en ese momento piensas que puedes tener. ¿Qué hace esto? Que las casas se compren al contado. ¿Quién compra las casas al contado? Personas con alto poder adquisitivo. ¿Son personas individuales? ¿Son para uso individual? No. Muchas de estas compras se dan de grandes tenedores que son inversores. Y esto hace que empiece a cambiar la foto de la tenencia en España. ¿Quiénes alquilan? Ay, es que me da una pena que lo veáis. En cuestión de género es parecido, hay como un puntito porcentual de diferencia entre hombres y mujeres. Alquilamos un poquito más
las mujeres que los hombres, pero bueno, está bastante. En edad, obviamente, por razones obvias, las personas mayores tienen más propiedad porque han tenido toda su vida para meterse en propiedad. Ahí aparecen que los menores tienen más propiedad que la gente entre 35 y 45 años, creo, pero claro, son menores en casas de sus familiares. O sea que, bueno, que la edad sí que nos da alguna pista, como que según vas avanzando en la edad tienes más acceso a la propiedad, pero bueno, no nos da especialmente pistas, pero sí que nos da muchísimas pistas. Los modelos de familia son los que hay abajo, lo podéis diferenciar porque el rosa es el alquiler y vemos cómo las familias monoparentales, el 81% son mujeres con hijos a cargo, mujeres solas con hijos, son las que más alquilan en modelos de familia. Seguido de otros tipos de familias que igual no entran dentro de la familia nuclear, ¿no? Pues la norma a la que estamos acostumbradas. Con respecto a la nacionalidad, y aquí sí que lo vais a ver, es el tercer bloque, que hay tres, el que apunta a la raya amarilla. El de abajo de todo son personas migrantes extracomunitarias y el anterior comunitarias, es decir, las personas que son de otro origen, que han migrado, alquilan mucho más. Y mucho más las extracomunitarias, mucho más de la mitad. Y el tercer dato que nos dice bastante es en el de abajo, que está la flecha apuntando, son las personas desempleadas. Si estás desempleado, alquilas más que si estás empleado. Yo os digo esto y es por razones obvias. Pero es que además, si comparamos esto con los datos de pobreza, con los datos AROPE, con los datos de pobreza sobrevenida, riesgo de pobreza o exclusión, nos encontramos que el 52,7% de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza o exclusión, que el 57% de las personas migrantes extracomunitarias están en riesgo de pobreza y exclusión y que el 56,7%, o sea, todo más del 50%, todo más de la mitad de personas desempleadas están en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Qué nos dice? Pues que al alquiler acceden aquellas personas más empobrecidas, ¿no? Las personas pobres alquilan más. Esto también lo voy a repetir varias veces. ¿Les empobrece alquilar? Bueno, pues tal y como está ahora, empobrece alquilar, pero no es que les empobrezca alquilar, es que el acceso a la vivienda empobrece. O sea, y no me quiero meter ahora porque luego me voy a meter más. En este sentido, el modelo es un poco perverso, ¿no? Porque el modelo ahora mismo está premiando como a la gente que más capacidad económica tiene incluso para meterse en una propiedad. Entonces, tú tienes capacidad económica para meterte en una propiedad y el modelo te premia, gastas menos. Esto lo dice mucho el presidente de APN, pero ser pobre cuesta muchísimo, cuesta mucho dinero. ¿Qué más cosas pasan a partir de 2008? Lo que ha contado mi compañero. Se invierte quién paga más al mes. O sea, antes se pagaba más al mes si tú tenías una propiedad, pagabas más de hipoteca que si tenías en alquiler. A partir de 2008 eso se empieza a invertir y a partir de 2016 siempre... es esta diapo, siempre se paga más de alquiler que si eres propietaria y estás pagando la mensualidad de la hipoteca. Y vuelvo a repetir, quien no tiene la capacidad económica de afrontar la compra de una vivienda, tienes que tener esa capacidad económica, cuidado. Para afrontar la compra de una vivienda ha de recurrir al mercado de alquiler, donde se le pide una aportación mensual mayor. Y esto ocurre, o sea, como si vemos la raya de abajo, son las hipotecas. Vemos la tremenda subida. La tremenda subida son las subidas que el Banco Central Europeo hizo el año pasado, que hizo más de 10 subidas a la hipoteca. Aún así, se sigue pagando ahora mismo más de alquiler porque ha subido mucho más exponencialmente. La subida de precios de alquiler en toda esta época se da en un momento en el que además está creciendo la demanda. O sea, y la renta de las personas, lo que las personas contamos, el dinerito con el que contamos, es la raya de puntitos que está en medio. Es reflectada. O sea, se ha quitado los efectos del IPC. O sea, que está reflectada. Es decir, es la capacidad económica que tenemos realmente. Porque las rentas han subido. Han subido un montón. Lo que pasa es que la subida de renta por sí sola ni acaba con la pobreza ni resuelve el problema de vivienda. Porque también sube el alquiler, amigas.
por encima. Y el alquiler ha subido 3 veces más que la renta. O sea, ha subido 3 veces más la renta en estos años. O sea, me explico. El alquiler ha subido 3 veces más de lo que ha subido la renta estos años. Que no estaba diciendo bien la frase. Entre la población pobre, como os decía, las cifras de gasto de vivienda siguen siendo muy, muy elevadas, ¿no? Y por ello es un factor muy generador de pobreza. Si al gasto de la vivienda le añadimos los gastos que suponen la vivienda, tener un hogar, que es más allá del gasto de alquiler e hipoteca, es decir, es el gasto de la comunidad, el gasto en luz, el gasto en electricidad, los impuestos de basura, etcétera, todo lo que supone el gasto de la vivienda, nos encontramos con que, de media, la gente que vive de alquiler gasta un 37,1% de su renta, mientras que aquellas en propiedad gastan un 13,3% de la renta. Hay un consenso europeo, ¿no?, que dice que una economía sana es aquella o que la garantía de vivienda se mantiene si la población gasta más o menos el 30% de su renta en gastos de vivienda. Estoy diciendo en gasto de vivienda, no en alquiler, ¿eh? O sea, no solo en gasto de alquiler o hipoteca. Y que es un gasto elevado, el 40 o más del 40% de la propia renta. Bueno, solo hago un apunte sobre esto. El rosa es en alquiler a precio de mercado, el gasto que supone, lo que os contaba, que hay una... Bueno, y lo que ocurre en Europa es que España suele situarse entre los países que las personas más renta gastan en vivienda. ¿Por qué sucede esto? Por muchas cuestiones, pero 2 en concreto que tienen relación con la vivienda, es que hay poca vivienda social, o sea, hay poca vivienda pública y además no hay titularidad pública indefinida, y además hay poca inversión en vivienda pública. La media europea de inversión, miro el dato, está en... No lo he puesto. Pero la media en inversión, digamos que está como al 0,60% europea. La media europea en inversión de vivienda está como al 0,60%, mientras España está gastando un 0,15% de gasto de los presupuestos generales del Estado. O sea, que cuando los aprueben, que suba esto sería buena noticia. Vale. Indicadores de renta según tenencia. Aquí, a ver, ay, jolín, es que es incomodísimo, perdonadme. En propiedad, la gente o sea, si vemos las rentas por persona, lo azulito es en propiedad y lo rosa es en alquiler. Vemos cómo las rentas de la gente en propiedad son más altas, lo que hablábamos antes. Gastan menos en vivienda a la vez que se tiene una renta más alta. Las 2 columnas de allí son renta por unidad de consumo, por unidad de convivencia, y las rentas de aquí son renta por persona. Ahora, si pasamos a la gente con pobreza, que hemos dicho que alquila más, el régimen de tenencia de la vivienda, según la pobreza, vemos que o sea, todo el mundo vivimos más en propiedad que en alquiler. Las personas en pobreza alquilan más que las que no están en pobreza. Mucho más. Si vemos el alquiler a precio de mercado, que es donde indica la flecha, es el 7,4% de personas en pobreza, mientras que personas que no están en pobreza y alquilan a precio de mercado es un 2,4%, porque generalmente acceden a la propiedad. ¿La solución es la propiedad? O sea, a la propiedad accede la gente que en principio tiene un buen punto de partida. Sin ese buen punto de partida no hay paraíso. O sea, la propiedad en sí misma no es una solución. Podría serlo, pero no es una solución. O sea, la propiedad, lo que pasa es que te premia que tú tienes ese punto de partida y además te gastas menos en vivienda. De ahí el sistema perverso. O sea, que la lógica no nos lleva a es la única solución. ¿Podría ser una solución? O sea, no hablamos de expropiar,
Pero ¿podría ser una solución? Podría serlo si la acompañan medidas con un modelo fiscal que distribuya la riqueza. Si la riqueza no se distribuye, no es una solución, porque la gente va a seguir sin poder entrar a tener la propiedad. Entre las personas pobres, y esto sí que os lo quiero contar, una de cada 3 personas pobres reside en vivienda arrendada, es decir, el 33%, mucho más que la cifra de las personas que no sufren pobreza. Además, pagan más, que lo hemos dicho más veces, pero además es un precio en continuo crecimiento, ¿no? El precio del alquiler está en continuo crecimiento y además está alocado. O sea, que está en continuo crecimiento y no hay unas normas para que este crecimiento pare o disminuya. O sea, está a merced del mercado. O sea, no hay unos límites, ¿no? Que se puede limitar el precio, incluso por abajo y por arriba, como queramos, a unos límites aceptados socialmente. Estupendo, pero es que ahora mismo no lo hay. O sea, que no estamos hablando de precio cero o de acceso a la vivienda universal ni siquiera. Pero es que ahora mismo no hay ningún límite y en este balance que os decía lo que hace es que se desbalance más hacia la vivienda como bien de mercado y poco como derecho humano. Vale. Bueno, y esto... El gasto elevado en vivienda, esta es la gente que paga más del 40% de su renta en vivienda. La línea de arriba son las personas que están en pobreza y la línea azul, la de abajo, son las personas que no están en pobreza. O sea, las personas que están en pobreza pagan 14 veces más que las que no están en pobreza. O sea, hay 14 veces más de personas pagando más del 40% en pobreza que sin pobreza. O sea, y esto es para que os hagáis una idea de lo que está suponiendo este modelo ahora mismo. Igual me estoy repitiendo como mucho la misma idea, pero creo que es importante verla desde diferentes ángulos. ¿Qué pasa? Lo que decíamos, que el precio de la vivienda, o sea, el precio de la vivienda de tener un hogar no es simplemente el pago que hacemos de alquiler o de hipoteca, sino que tiene que ver otros gastos. A la vez que la vivienda está subiendo, están subiendo los gastos energéticos y está aumentando la pobreza energética. Cuando nosotros hablamos de pobreza energética, yo esto lo quiero aclarar, generalmente la gente en pobreza vive pobreza energética, ¿no? Como que la pobreza, repito, es multifactorial y se vive en todos los campos de tu vida. Muchas veces se parcializa porque es cierto que pertenece, como que los responsables de que eso se cumpla son diferentes instituciones, concejalías, ministerios, como que está repartido y por eso se parcializa. Está bien que se le mire desde diferentes formas y se arregle desde diferentes lugares, pero la pobreza en sí no se parcializa. O sea, la gente en pobreza no tiene ni acceso a la vivienda ni a la electricidad, ¿no? O poco acceso a la vivienda y poco acceso a la electricidad, ¿no? Estamos también ante una crisis energética, a la vez que una crisis de vivienda, lo que aumenta mucho más el precio que tú te gastas a final de mes en un hogar, porque están aumentando la privación material y social severa. Por otro lado, ha aumentado también, y es la parte de arriba, las condiciones de la vivienda. La parte de arriba es el porcentaje de personas que viven en casa con goteras. O sea, imaginaos lo que eso supone para enfermedades presentes y futuras, ¿no? Un 31,8%. Vale, antes de las muchas gracias, sí que quiero decir que a esto nosotros sí creemos que hay soluciones, que hay soluciones políticas, que hay soluciones que incluso se están intentando llevar a cabo, tanto en lo local como en lo territorial, como en lo estatal, y que además creemos que tiene que haber una mayor coordinación de estos niveles del Estado para enfrentar un problema como es la vivienda, porque es un problema generalizado y que está poniendo a la población en jaque. Se necesita una mayor inversión, como os decía antes, del 0,55 de media en Europa. En España estamos por el 0,15, o sea que creemos que hay como un buen margen de mejora. Creemos que se necesita más vivienda social. En España ahora mismo vivienda en alquiler social tenemos un 2,5%, mientras que la media europea es un 9%, y el relator de Naciones Unidas lo que propone es que para 2040 en todos los Estados miembros tengamos un 14% de vivienda social, de vivienda pública, de vivienda social que nunca deja de ser pública.
Creemos que hay que poner en marcha la ley de vivienda, que ahora mismo está avalada por el Tribunal Constitucional y que tiene medidas como las zonas tensionadas, que en principio no se están poniendo en marcha, y personalmente no, a EAPN nos gustaría ver cómo esto funciona, sobre todo porque evitaría muchísimo desplazamiento a peores hogares y desplazamientos que te mueven de tu comunidad de referencia, en concreto a las personas más vulnerables. Nos pasa a todo el mundo, a las personas vulnerables, porque son las primeras que sufren toda esta serie de fenómenos. Y lo que decía, garantizar la titularidad pública. Y una cosa que dentro de las leyes de vivienda, dentro del problema genérico de vivienda, decía, la vivienda para las personas en vulnerabilidad se traduce en un problema concreto. También creemos que necesita políticas foco. O sea, necesita políticas foco para aquellas exclusiones muy graves de vivienda, como es el chabolismo, el sinhogarismo en todas sus acepciones, no solo el sinhogarismo de calle, los asentamientos, etcétera. Y se necesita para todas aquellas personas que están en viviendas que no cumplen ciertos términos de habitabilidad, ¿no? Muchas de ellas públicas, que necesitan una gran inversión en rehabilitación de vivienda pública. Bueno, y con eso me quedo. Yo, estoy de acuerdo con las políticas erráticas que decía Héctor, estamos de acuerdo, pero sí que creemos que tiene que ir más en el balance de necesitamos como sociedad que toda la sociedad nos hagamos cargo de esta situación, y la sociedad se hace cargo de la situación a través de sus representantes políticos y de las propuestas que hacen. Y yo ahí lo dejo. Bueno, antes de pasaros la palabra, sí teníamos preparado una serie de datos que ya más o menos se dijeron, pero que a mí me gustaría recordároslos. El régimen de tenencia de la vivienda es un factor esencial para comprender la relación entre vivienda y pobreza, ya que determina ineludablemente qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar. Dado que vivir de alquiler supone un gasto mensual superior a disponer de una vivienda en propiedad. Esto, pese a ser una obviedad, hay que resaltarlo una vez más. Vivir de alquiler es más frecuente entre las personas en pobreza que entre las que no lo están. 1 de cada 3 personas pobres residía en Asturias en una vivienda arrendada, el 33,3%, un 26% a precio de mercado y un 7,4% a un precio inferior. Esta cifra es más del doble que entre las personas que no son pobres, que llegaría a un 15%. Poder afrontar el pago de la vivienda guarda relación, además, con la tenencia, con la estructura familiar y sus ingresos. Así, hay que destacar con mucho por su gasto elevado aquellos hogares en los que solo hay una persona adulta, 2 de cada 5 personas que viven solas, el 20%, y 1 de cada 4 que lo hace en hogares monoparentales, el 24%, y desembolsan en vivienda más del 40% de sus ingresos. En este sentido, es importante destacar que, según el último dato disponible de la encuesta de características esenciales de la población y vivienda del INE, en 1921, bueno, aquí ya hace 3 años, pero el 80,7% de los hogares monoparentales son monomarentales, de mujeres. Es decir, la única persona adulta a cargo es una mujer. El lastre que supone la vivienda entre la población pobre es evidente. Y de nuevo hay que analizar el alcance de indicadores como las dificultades económicas para abonar el recibo del alquiler, los diferentes problemas para acceder a la vivienda o los retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler. En el año 2023 la extensión de estos retrasos es el triple entre las personas en pobreza, o sea, afecta al 25%, que entre quienes están por encima de ese umbral, el 8,4%. Es decir, lo triplica. Este problema extendido entre 1/4 parte de la población pobre pese a encadenar 3 años seguidos de crecimiento. Ya lo dijeron los ponentes, pero lo volvemos a repetir, lo dijo nuestra presidenta en el informe AROPE en la Junta General del Principado, los datos de crecimiento no tienen nada que ver con la redistribución social de los ingresos. Es decir, las sociedades estamos creciendo, cuando nos dan esos datos de que crecemos, pero eso no significa que se distribuya.
el nivel de AROPE, el nivel de pobreza sigue siendo el mismo prácticamente, aunque haya un crecimiento sostenido durante los últimos 3 años. El que sea más rápido en pedir la palabra se la doy lo primero. Porque si no preguntáis nada, se lo pregunto yo, que tengo muchísimas preguntas que hacer, ¿eh? Porque no nos vale el modelo de Viena, de la izquierda, porque pese a que sea... ¿no? Dijiste, quise entenderte, que era casi como bien, o sea, si están satisfechos los votantes durante 100 años, 80 años, a ti no te gusta, que entonces el paradigma de Viena que los viejos socialdemócratas tenemos en la cabeza, bueno, cuéntanos el porqué, cuál sería la alternativa al modelo de alquiler social que nos planteas, por ejemplo. Bueno, el hecho de hablar de Viena, ellos han hecho una política durante 100 años constante, ¿no?, de vivienda de alquiler social, que evidentemente yo lo que comentaba es que lo que es la concentración de la propiedad, ¿no?, si es en manos privadas, pues quizás no es conveniente, ¿no?, como está haciendo ahora con los fondos de inversión, pero tampoco pues en manos públicas, ¿no?, porque tienes de casero al alcalde y eso crea clientelismo, ¿no? Ahora bien, ¿tiene que haber una política de vivienda social? Pues claro que sí, de alquiler, ¿no? Yo, de hecho, al final, ¿no?, porque a lo mejor este es muy propietario y tal, ¿no?, la idea es que al final, ¿no?, con esa diversificación de tenencias, es que todo el mundo pueda acceder en función, ¿no?, que tenga posibilidades, ¿no?, en función de sus ingresos, pueda, y situación socioeconómica y personal, pues pueda acceder pues, a vivienda de propiedad, a estas veces intermedias, a lo mejor pues en cooperativas o por esta propiedad temporal y compartida que tenemos en Cataluña, y que para aquellas personas que realmente, ¿no?, pues por sus propios medios no puedan acceder a lo mejor al alquiler privado con alquileres indefinidos, con controles de rentas pactados, incentivados, y también con otros alquileres más temporales, pues siguiendo un modelo más residual de los países del sur de Europa, pues que haya un parque de vivienda social que tiene que existir porque siempre habrá gente vulnerable. Entonces, ¿tiene que existir? Sí. Pero yo hablaba de la concentración, que yo creo que no es buena ni en manos privadas ni en manos públicas. Pero tiene que existir, claro, tiene su función. Aquí hay una palabra. Siguiendo el hilo de la concentración, ¿qué pasaría si la concentración de tenencia de propietarias fuese en manos de cooperativas de vivienda de base comunitaria? Bueno, eso es una tenencia pues, intermedia. Entonces, claro, no tienes... Claro, claro, eso es una propiedad colectiva, ¿no?, que es la propiedad entiendo que es las cooperativas, ¿no?, en régimen de cesión de uso, ¿no?, propiedades del... propiedad colectiva de la cooperativa y tienes los usuarios, ¿no? Bueno, pues en principio aquí, claro, esa concentración más de las cooperativas, no lo planteo, pero si funcionara, sí, aquí el problema estaría, claro, en esa concentración de la propiedad en la cooperativa, pero habría que ver, sobre todo, para el problema de esas cooperativas es sobre todo la parte más civil, ¿no? Por la parte más de la ley de cooperativas, de funcionamiento y de votaciones y de juntas generales y tal. Pero después los aspectos civiles, ¿no?, que son los que a mí más me preocupan, porque eso pues, derecho civil, por ejemplo, el derecho de uso, que es, pues nadie lo sabe porque no está regulado, es un alquiler, no, es un derecho de uso del Código Civil español que tiene una finalidad más asistencial tampoco, pero porque pagas algo, tienes derecho a la cooperativa, tienes el derecho de uso, el derecho se puede heredar, pues no, pues o depende de si los descendientes, ¿no?, pues son aceptados a lo mejor, ¿no?, por la cooperativa, se puede transmitir. ¿Qué pasa si hay un divorcio? Entonces, ¿quién se adjudica ese derecho de uso? Lo puede vender, ¿no? Entonces, bueno, pues en una situación así, bueno, pues quizás tampoco sería deseable del todo, ¿no? Porque habría que ver, deseable del todo, es decir, habría que, ¿no?, en esa cara B, tener en cuenta todos los aspectos civiles, ¿no?, que esas personas tuvieran pues, estabilidad, que esas personas
clarificar un poco ese derecho de uso, qué te da derechos exactamente, qué va a pasar con mis herederos, qué poder de decisión tiene la cooperativa respecto a cuando yo fallezca, respecto a continuar en la cooperativa si yo, por ejemplo, pues en un momento dado pues no comulgo con los intereses, ¿no? Porque al final quien decide es la cooperativa, ¿no? Que es la propietaria de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, ahí ese poder de decisión, ¿no? Que recae en la cooperativa y en los socios, pues había que prever que eso pues, no repercuta negativamente, ¿no? Pues en el socio, ¿no? Si a lo mejor no comulga con los intereses de la cooperativa o quiere transmitir o fallece o se divorcia o realmente qué es este derecho de uso, ¿no? Entonces, podría ser, pues, deseable, bueno, pues si se arreglan todas estas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor no sé si coincides en que ¿no? Habría a lo mejor que regularlas más, ¿no? A nivel legislativo, bueno, pues podría ser, sí. Hay allí... Una Después cosa, allí porque, atrás. o sea, más allá de que sea un modelo que a día de hoy pueda ser también como accesible para las personas en situación de alta vulnerabilidad, que puede que en un futuro sí, pero al final sí que son, o sea, que es una vivienda cooperativa, que liberaliza suelo del mercado, etcétera, pero al final las cooperativas también son grandes tenedoras como cooperativa. Y a mí sí que no, que a mí yo no le veo tanto problema a acumular suelo público, porque estando de acuerdo en que puede haber clientelismo, o sea, es que ya lo hay. No como o sea, que creo que tenemos que tender a una política más transparente y más, o sea, que el suelo público al final es suelo de toda la población y protege a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. O sea, que es un... que el ser una sociedad equitativa tiene que ver con una obligación no solo moral, sino material, de todas las personas que formamos la comunidad y que quien tiene que gestionar eso es lo público en nombre de toda la ciudadanía. Que podemos hablar de otras formas de política y Estado, pero vamos, con lo que tenemos que hacer. Sí, sobre todo Héctor creo que está haciendo una caricatura de la propiedad pública, ¿no? Si hay una mayor concentración de vivienda pública, tu casero es el alcalde. Que es una visión de lo que es la administración pública y el Estado bastante deteriorada. Lo público, el dueño es el pueblo, no el político que aparece cada 4 años. Yo creo que tienes un problema con la tenencia de lo público, ¿no? Se citó la Constitución al principio y yo creo que hay que citar el 128. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. No es la Constitución de la Unión Soviética, es la Constitución de pues, la monarquía española, la bandera y el himno, ¿no? Entonces, a partir de ese artículo, sí, no pasa nada que haya mayor concentración de vivienda pública. No vivienda social, vivienda pública. Que haya un banco público, que haya empresas energéticas públicas. ¿Por qué hay miedo a eso? Y después, la visión que tienes de las cooperativas de vivienda, a ver, yo creo que es una persona muy informada y formada, pues en Asturias hay varias iniciativas bastante interesantes. Una es Asúntase, que todos los problemas que hablaste de la herencia, el divorcio, todo eso está regulado en unos estatutos, ¿no? Que llevan como 2 o 3 años elaborando y ahora se está construyendo. Entonces, yo te invito a que visites la cooperativa y que reflexiones más sobre la concentración de la vivienda pública. Bien, bueno, yo no estoy en contra de la vivienda pública per se. Es decir, evidentemente tiene que haber un parque público, ya lo he comentado, de vivienda para finales sociales, y tiene que existir. El problema está en que, y ya lo he comentado antes, que la gestión del alquiler, las viviendas sociales de alquiler, pues es muy costosa y no sigue los estándares europeos. Más allá de, bueno, que sea una concentración, pues yo creo que puede tener esos efectos indeseados, pero lo que es el parque público, yo no tengo nada en contra del parque público de vivienda. Lo que también hay que poner en la balanza, que comentabas el artículo 128, es el 33.1, que es el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental,
Y desde la cátedra, de hecho, intentamos que haya siempre un equilibrio entre lo que es el derecho de propiedad y el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, yo lo que he comentado con la diversificación de las formas de tenencia, ¿no? Ya por eso he dicho al principio, no, parece un discurso muy por propiedad y tal, ¿no? Pero es que hay que intentar que la gente pueda acceder, si quiere, si lo desea, a una vivienda en propiedad o si no opta por el alquiler, y que haya un parque público de viviendas que, repito, es necesario, para alquiler social es necesario, pero el problema es que su gestión es muy los estándares europeos y sobre todo pues es muy antieconómico, ¿no? Entonces, ¿el parque público de vivienda? Pues no me parece mal, ¿vale? Per se. Lo que pasa es que eso hay que gestionarlo y eso es muy costoso y no sigue los estándares internacionales como la Housing Associations que están en Inglaterra o en Holanda, que son entidades privadas, ¿no? Sin ánimo de lucro, que gestionan pues, vivienda pública, ¿eh? Pero no solo gestionan, no solo cobran la renta, sino que hacen servicios de acompañamiento, de mediación, de búsqueda de ayudas. Es un servicio de acompañamiento muy, muy intenso, ¿no? Y respecto a lo que comentabas de las cooperativas de vivienda, entonces, ¿pueden ser una alternativa a la vivienda de propiedad de alquiler? Pues sí. Pero, claro, tiene sus pros, pero también sus contras, lo que comentaba. Es decir, el problema precisamente, estoy de acuerdo contigo, es que se regulan por estatutos, todas esas cuestiones que he comentado, ¿no? Pero el problema es que no tendría que ser así. Es que debería haber un marco jurídico que diera seguridad jurídica a las cooperativas y todo a los usuarios, ¿vale? Qué derechos tienen y qué derechos no, porque luego los estatutos se cambian por las cooperativas. Entonces, la idea es, oye, que haya un marco legal desde el punto de vista civil que está claramente, ¿no?, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y por ese motivo, porque no hay un marco legal, pues se regulan por vía estatutaria, ¿eh? Entonces, ¿las cooperativas de vivienda pueden ser una alternativa? Pues sí, ¿no?, que tienen esos valores, ¿no?, pues, inherentes, ¿no?, al espíritu cooperativo, pero pues tienen esa problemática más legal y también la problemática de la replicabilidad, ¿no? Cuesta mucho, de que esos proyectos cooperativos, que tienen que encontrar la gente interesada, buscar el suelo público, etcétera, pues tiren para adelante. Y en Cataluña tenemos esas dos formas de propiedad, como que está en el Código Civil y que pues ya es algo estructural, ¿no? Pero dicho, que haya un parque público de viviendas, pues no me parece mal, y a finalidades sociales, lo que sí, que entiendo que, por ejemplo, ¿no?, hace poco comentaba que en Cataluña, ¿no?, pues se iban a construir, ¿no?, de acuerdo con el presidente, 50.000 viviendas, ¿no? Pero bueno, no todas tienen que ser en alquiler social, pues de oportunidades también de que pueda ser vivienda en propiedad de manera sostenible y que haya esa vinculación indefinida y que no pueda haber especulación, etcétera, ¿no? Pero intentar diversificar un poco el acceso y que las personas más humildes pues también puedan acceder a esa tenencia. Yo quería preguntar un análisis, entiendo que muy breve, de cómo ha afectado en el mercado de la vivienda la irrupción masiva de la vivienda con fines de alquiler turístico, alquiler estacional, porque hemos visto pues, los datos, ¿no?, de grandes propietarios que ponen vivienda en alquiler y de los diferentes modelos de acceso a la vivienda en propiedad, en alquiler, etcétera. Pero me ha faltado ese punto de la vivienda que ya no tiene un uso dentro de la vivienda habitual, sino un mercado diferente que es el turístico, y cómo la vivienda particular entra en juego en ese mercado. Pues mira, queréis contestar bien, pero de eso se va a hablar después en las demás mesas, ¿no? Pero bueno, contesta. Lo contesto brevemente. Mira, pues justo en Cataluña, en no sé cuántos municipios, 200 y pico, se han alimentado las licencias de uso turístico. Y a mí me llamaron precisamente al Parlamento de Cataluña para hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el impacto de la vivienda turística en el mercado, ¿no?, de las viviendas de uso turístico, en el mercado privado de alquiler, no está suficientemente demostrado. Es decir, en Cataluña la norma que limitaba los pisos turísticos, en la memoria económica había un informe respecto a Barcelona. Es decir, ¿puede ser que la vivienda turística afecte en ciertas zonas de las ciudades? Sí. Pero tú no puedes extender esa medida a 200 y pico municipios, porque tienes en cada municipio que demostrar el impacto que tiene la vivienda turística en el mercado privado de alquiler. Entonces, hay estudios que acreditan cierto impacto, ¿no?, de la vivienda de uso turístico en el mercado privado de alquiler en ciertas ciudades y en ciertas zonas, ¿no? Y
Y sobre todo hay que justificar mucho medidas prohibitivas, por ejemplo, por planeamiento urbanístico, ¿no? Por ejemplo, en Baleares, en Palma lo hicieron, ¿no? Entonces hay viviendas turísticas. El problema está en que siguen igual que hace 3 o 4 años. Es decir, allí, y muy obviamente, en el decreto precisamente catalán decía, bueno, como se aprueba la ley de vivienda, va a haber un éxodo de los propietarios a la vivienda de alquiler turístico. Y digo, bueno, pues no puedes pretender que si tú les limitas la vivienda al alquiler turístico, hagan el camino contrario y vayan a alquilar conforme la LAO 5 años de paga forzosa, ¿no? Es decir, si tú limitas y tienes que tener estudios y datos que lo acrediten, por ejemplo, pues en Baleares pues existían, ¿no?, esos datos, bien, pero tienes que dar incentivos para que esas viviendas no se queden vacías, ¿no? Porque si, vale, no puedo alquilar a turistas, hoy va a alquilar conforme la ley de rentos urbanos, no. ¿Por qué? Porque hay limitaciones de renta, porque hay dificultades para desahucios, etcétera. Pues no. Entonces, tiene que haber, y yo lo comenté en el Parlamento, dice, bueno, pues tiene que haber medidas de acompañamiento para que esas viviendas pues no se queden vacías, que vayan a donde tienen que ir, que es a la vivienda del mercado privado de alquiler o, pues a lo mejor a bolsas de mediación, de alquiler social, con incentivos a los propietarios y tal, porque si no se quedan vacías, ¿eh? Entonces, de repente, otra pregunta, ¿está demostrado el impacto en ciertas ciudades, en ciertos casos? Pero si se adoptan medidas de ese tipo, que tienen que estar muy justificadas como en Baleares, pues oye, si hay datos que lo justifican, pues adelante. Pero están igual que hace 4 años, porque hay que incentivar que esas viviendas se pongan donde tienen que estar, en el mercado de vivienda privado o social. Yo súper brevemente, me tengo que jugar mi palabra, esto siempre pasa en las mesas, cuando nos toca a nosotras. No, hay que pedirla lo primero. O sea, las viviendas en mercado turístico salen en un contexto en el que la vivienda es un bien de mercado, no protegido. Entonces, obviamente, impacto tiene. O sea, es verdad que hay que medirlo, habría que tomarse en serio que se midiese el impacto real que tienen en las localidades. En muchas localidades, las viviendas que se están utilizando como vivienda turística no están registradas como tal, o sea, que no se están haciendo a efectos de impuestos que repercuten en todo el mundo. Entonces, quizá las que estén registradas no impactan, que ese es el problema, ¿no? Y esto habría que medirlo. Y siempre que ocurre algo de esto es como hay que tener como mucho cuidado, obviamente, con todo el marco del derecho. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se prohíbe por no tocar el derecho a la propiedad. Y lo que yo digo del desbalance es que estaría muy bien que se estableciesen herramientas para tener mucho cuidado cuando se toca el derecho humano a la vivienda, ¿no? De la misma forma. Ahora va por ahí, pero antes os voy a leer otro artículo de la Constitución, ya que estamos, ¿no? Artículo 129. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Da la sensación de esa Constitución de la Unión Soviética, no, es la nuestra, la de aquí, ¿no? Pero bueno, tienes la palabra. Sí, yo creo que teniendo en cuenta el porcentaje de vivienda pública que hay en este país, o sea, pensar que tener más vivienda pública puede ser un problema me parece como escandaloso, porque es que es impresionantemente bajo el nivel de vivienda pública y en sintonía con el compañero que habló antes, no hablaría de vivienda social, hablaría de vivienda pública, una vivienda pública accesible a sectores de población diversos para que no haya guetos, que eso es sumamente importante. Y luego, siento que llegué tarde a tu intervención, pero hablabas de movilización de vivienda como si fuese muy problemática, de vivienda vacía, como si fuese problemática la movilización de esa vivienda. Y yo pienso que legalmente hay mecanismos para incentivar que esa vivienda salga para poder alquilar. Pero si no, de una manera sencilla no se pudiera movilizar, pienso que hay mecanismos legales, como ocurre en otros países, para forzar a que esas viviendas se movilicen. Y luego, por otra parte, considerar que los servicios de intermediación o de lo que quiera son unos gastos inasumibles, bueno, pues también me parece como muy prejuicioso. Me llama la atención, la verdad, todo ese tipo de valoraciones. Antes de que contestéis... Yo directamente quería, bueno,
el debate es muy interesante y más con la que está cayendo. Esto no es nuevo, llevamos años y años y también tiene un efecto. Lo que estamos pasando ahora mismo tiene mucho que ver también con todas las políticas de vivienda que se han ido aplicando a lo largo de los años y especialmente en determinados periodos donde las medidas de austeridad precisamente no ayudaron, igual que las crisis. Dicho esto, estamos observando el aumento, además alarmante y vergonzante, de los precios del alquiler de vivienda. A mí me parece esto muy indignante. Y en la mesa, los dos ponentes hablaban del control del precio desde diferentes visiones, o eso me dio a mí la sensación. Y yo lo que reflexiono es, desde mi punto de vista y por lo que aquí se habla y lo que mucha gente posiblemente defendemos, la vivienda es un bien, no un mal. O sea, para mí es un bien de primera necesidad, no un mal de inversión, no un mal de mercado, porque lo único que está generando son males de mercados y graves problemáticas. Y como bien que debe responder a las necesidades sociales de la ciudadanía, como un bien de derecho humano, considero que el control del precio no es que sea urgente, es que ya debería de haber estado. Incluso la ley de vivienda, que le faltó ahí muchísima ambición y fue un tremendo error. Un control de vivienda, además, de los precios de vivienda, que yo creo que igual que se topan otros precios de otros productos, otras cuestiones en España, aunque ese tope de precios a veces es también escandaloso, ¿para cuándo el tope en el control de precios de vivienda para que realmente la vivienda dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía mayoritaria y no siga siendo la forma de engordar a los rentistas, a los fondos buitres y demás, que aunque son una minoría, cada vez acaparan más el mercado inmobiliario? Buenos días. Evidentemente el problema de la vivienda tiene muchos aspectos y tiene muchos componentes y factores que es imposible resumir en una sola intervención. Yo me voy a centrar solamente en un aspecto muy concreto, y es que discrepo con lo que ha expresado el ponente sobre la superioridad del modelo de gestión privada de la vivienda pública respecto al modelo de gestión 100% público. Y voy a hacerlo desde la experiencia de Asturias. En Asturias tenemos una empresa pública de vivienda que depende del Principado, de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, que se llama Vipasa, cuya gestión, quienes la conocemos desde fuera, porque no somos inquilinos afortunadamente, pero sí conocemos cómo funciona, porque hemos trabajado con gente que son inquilinos de los pisos, deja mucho que desear. Pero no voy a entrar en eso, voy a entrar en lo que es el modelo asturiano de colaboración público-privada, que así se denomina. Según ese modelo, el Principado cede suelo público por un periodo de tiempo que normalmente son 75 años a una empresa privada que concurre a una licitación de un concurso y construye el edificio. Bien, esto significa que el suelo sigue siendo público, revertirá al Principado en su momento, pero mientras tanto la gestión, el cobro de las rentas, el trato con los inquilinos, mantenimiento del edificio, depende de la concesionaria. Pues esto está produciendo, y habría mucho que hablar al respecto, pero me voy a centrar en dos aspectos fundamentales. Está ocasionando dos problemas muy serios. El primero, el precio mismo del alquiler por metro cuadrado. Evidentemente no tengo pruebas, pero yo entiendo que aquí existe un cártel de las constructoras. Ha habido un concurso reciente en Gijón, creo que son 260 viviendas, estoy hablando de memoria porque no tengo los datos aquí escritos, y el precio de licitación mínimo era aproximadamente 8,25 euros el metro cuadrado. Se suponía que iba a haber una competencia, que concurrirían varias constructoras y que este precio bajaría. Solo concurrió una, Avintia, que fue la adjudicataria, obviamente, porque fue la única concurrente, insisto, y el precio fue el precio máximo. Estamos hablando de unos 8,25 euros por metro cuadrado de alquiler mensual, cuando el precio en el mercado privado de Gijón en septiembre de 2024 es 9,5 euros. ¿Qué significa? He hecho el cálculo de memoria, apenas entre un 13 y un 14% inferior al precio medio de mercado. Si la vivienda pública tiene que ir a personas de bajos rentas o con escaso poder adquisitivo, que la vivienda pública sea escasamente entre un 13 y un 14% más barata que el precio medio de mercado, me parece que es una solución que deja a la inmensa mayoría de las personas que necesitan acceder a una vivienda pública fuera de ese recurso. Y un recurso que no llega a quienes no necesitan es un recurso inútil.
desde el punto de vista de gestión de lo público. Segundo tema, ya y para acabar. Sí, vete La gestión, concluyendo, la gestión privada. La gestión privada está dando, en los edificios ya construidos, tenemos en el corredor de Oviedo varios ejemplos, está causando tremendos problemas. No se invierte en el mantenimiento, hay maltrato y acoso a los inquilinos, hay unas regularizaciones de precios de suministros básicos como el agua y la luz que les obligan a contratar con determinadas empresas que, bueno, están en los tribunales, porque estamos hablando de regularizaciones de 1.000 euros de repente, que deben de agua caliente, y están en los tribunales. O sea, es una gestión que yo definiría, y acabo, como simplemente pésima o desastrosa, y que tampoco cumple el objetivo de proporcionar un derecho fundamental como es la vivienda a la gente que realmente lo necesita. Gracias. Mañana tienes aquí a la responsable de Vipasa y puedes discutir con ella lo que te parezca, si ella te quiere contestar. De lo que hablabas de vivienda pública y vivienda en alquiler social, solo porque yo utilizo esas definiciones, vamos, que la vivienda es pública, si quieren cambiar la definición está bien, pero la vivienda de alquiler social son aquellas especialmente destinadas a personas vulnerables. Y claro, desde APN sí que consideramos que tiene que haber solución para todo el problema que hay de vivienda, para toda la población obviamente, pero políticas foco para personas vulnerables que puedan acceder y mantener, que no solo es acceder, y mantener un hogar. Y por eso hablo de vivienda en alquiler social, porque son esas destinadas, son políticas foco para personas vulnerables, que no es solo esa en contra del resto de concepciones y modelos de la vivienda pública, pero claro, desde las políticas que proponemos sí que proponemos esa. Y con lo del control de precios que decías, de hecho, o sea, ¿no? Lo que comentabas, que la ley de vivienda sí que intenta plantear ciertas formas de controlar precios a través de las zonas tensionadas, que tampoco está planteando algo súper ambicioso. O sea, que lo que está diciendo es, en aquellas zonas donde el gasto de la vivienda sea de más del 30%, limita las subidas de precio si han subido más de un 3% del IPC de los últimos años. O sea, que no es algo... O sea, que no es que no vayan a seguir aumentando las ganancias de las personas que rentan vivienda. O sea, que van a seguir aumentando a un ritmo más bajo. O sea, que de hecho el límite que tiene de subida de alquiler al 3% anual, o sea, que un 3% anualmente en subida de alquiler es un montón a los precios que están los alquileres. O sea, que no son políticas... O sea, que son políticas necesarias, pero que no son súper ambiciosas tampoco. Bueno, brevemente. Sé que el blanco aquí. No, repito, que yo no estoy en contra de la vivienda pública. Pero que... ¿Os parece? Pero no. O sea, ¿tiene que haber vivienda pública? Sí. Pero que a lo mejor no tiene que ser solo vivienda de alquiler social, pero también promover, ¿no? Volver a promover la vivienda en propiedad. Y a ver, ¿qué más? Hay muchas cosas aquí. El problema de la vivienda pública es que también necesita la colaboración público-privada, porque no se construye desde hace... Claro, el problema de la vivienda pública o social, como queremos llamarle, es que es cíclica. Es decir, la administración puede construir cuando va bien la economía, que durante la burbuja, pero durante la burbuja pues nadie necesita vivienda pública, pues ya compras, ¿no? Tal. Entonces, claro, por eso desde ya 2007 pues bueno, pues se ha construido muy poco, y entonces sí que hay que articular las fórmulas para que, si hay colaboración público-privada y se construye, pues que al menos el suelo, ¿no? Comentaba por aquí de superficie, que de manos públicas, que eso no se pierda. Y en cuanto a la gestión, claro, a mí también no me he explicado bien. Yo no digo que lo público se gestione mal. Hay ejemplos pues, claros de que la vivienda pública se gestiona bien, y un hecho que mejor gestione, o sea, las entidades privadas gestionen mejor, sino que hay un modelo de gestión de vivienda social a nivel europeo, que son las Housing Associations, que están presentes en Inglaterra, en Holanda, que pues prestan un servicio muy importante, acompañamiento, etcétera, y que eso la ley de vivienda pues no lo ha recogido, y por lo tanto pues eso podría ayudar a gestionar mejor la vivienda. O sea, las Housing Associations son entidades privadas sin ánimo de lucro, pero que en colaboración con la administración hacen esa tarea de gestión de vivienda social, ¿vale? Eso no quiere decir que aquí lo hagamos mal, pero si se quiere gestionar esa vivienda, que repito, la idea es que es muy costoso para la administración, ¿no? Entonces, por eso comentaba antes, ¿no? El presidente de la Generalitat quiere construir 50.000 viviendas. Bueno, ¿y quién va a gestionar eso?
Ahora yo os pongo en situación. Vosotros ahora construís, mañana tenéis 50.000 viviendas más. ¿Qué? ¿Quién lo gestiona eso? Públicas, ya están construidas. ¿Quién lo gestiona? Aquí muchas entidades que tienen capacidad de gestionar, ¿eh? Pues a lo mejor con un marco jurídico que no existe, ¿no? De gestión, a lo mejor con un marco jurídico que no existe, o que no es lo suficiente claro, o a lo mejor a nivel nacional un marco de gestión que ayude a las entidades, ostras, pues a lo mejor estaría bien. Eso es lo que yo quería transmitir, ¿eh? Pero sí está definida, ¿no? La vivienda social, la vivienda asequible como. Sí, pero digo menos de vivienda... gestión, vale. de contacto, de acompañamiento, de los contratos, de qué pasa cuando hay impagos. Eso va más allá de, ¿no? Entonces, movilización de viviendas vacías, totalmente de acuerdo. Nosotros sí que creemos que primero hay que incentivar, eso sí, es decir, oye, por las viviendas vacías en el mercado, y te incentivamos a nivel fiscal, tal. Y como último recurso son pues esos incentivos más negativos, que son esas sanciones, expropiaciones, etcétera. Que el problema es que se han puesto en práctica, por ejemplo, en Cataluña, y no han funcionado, ¿no? Y de hecho los tribunales las han echado para atrás, las sanciones, porque primero no se había incentivado a los propietarios. Pero hay que movilizar, totalmente de acuerdo, hay que movilizar el parque construido, pero no solo a nivel, bueno, a todos los niveles, a nivel municipal, rural, etcétera. Y los incentivos negativos, pues el problema es que la experiencia práctica, pues que no funciona, ¿no? No sé, me dejó algo, pero creo que ya estamos. Podemos seguir discutiendo, ¿eh? Ahora el café. Ahora vamos al café, y antes de que os levantéis, sí hay una cosa que os quería trasladar también, que en este mare magnum de debate hay la Ley de Contratos del Estado. Contempla la posibilidad de las administraciones de reservar contratos a las entidades sociales, a las empresas de inserción. Es decir, aquí en Asturias tenemos una empresa que se dedica a arreglar viviendas, y la administración del Principado, los ayuntamientos que tienen vivienda social, podían tranquilamente reservar contratos y no sacar a ningún concurso para que haya cárteles y no sé qué. Es decir, esta empresa que se llama Imena, que está promovida por el Hogar de San José, se podía dedicar a arreglar todo esa y otras que se puedan constituir. Tenemos Fundación Secretariado Gitano, tiene otra que se dedica a temas de jardines y demás. Es decir, la ley lo permite, esas cosas, ¿no? Pero bueno, no es el tema de ahora, pero sí que os lo quería trasladar antes de que desearos un feliz desayuno. Venga, gracias por todo.